Y estamos hablando del ciudadano del reino. Estamos hablando de que todos nosotros somos ciudadanos del reino. No sé si ya la tengas lista para que la proyectes, por favor. No sé si la alcancen a ver más o menos. A ver, ayudémonos todos a mirar qué está sucediendo ahí. Hay una escalera. Hay unas personas como saludando, mirando allá. Y la escalera está rota. Y la escalera está rota, sí. Pues bueno, esto es una imagen triste de lo que la iglesia ha creído por muchos años. Y la iglesia hemos tenido un espíritu escapista. Y cuando digo un espíritu escapista es que nos queremos escapar de este mundo. Porque este mundo está terrible, la delincuencia, la inmoralidad sexual. O sea, todo se ha desbordado de una forma tan impresionante que es normal que un cristiano común hoy día diga: Señor, ven pronto porque este mundo está mal. ¿Han escuchado eso? O Señor, ven pronto porque queremos, ya no aguantamos más y nos queremos ir de esta tierra. Lo hemos dicho, yo muchas veces lo dije. Y cantamos canciones como la que decía mi papá. Hay un himno súper famoso que dice: mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades no entrarán. Hay otra canción que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Y como que nos ha llevado a pensar por muchos años, esto es desde el siglo pasado prácticamente, hemos venido pensando que el cielo es un lugar allá al que vamos a ir como nuestro objetivo final. Y ese no es el objetivo de los cristianos. ¿Eso dice la Biblia? Es la pregunta. Y la respuesta es no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que morimos vamos al cielo, o a un lugar más bien como de paso, mientras volvemos aquí a la tierra. Entonces el que estaba aburrido de la tierra, pues lo siento, aquí otra vez lo van a aterrizar. Pero la Biblia lo que realmente dice es que los justos heredarán la tierra. La Biblia dice que resucitaremos en cuerpos corporales para gobernar, ¿qué? ¿El cielo? La tierra. Y en Apocalipsis 19 y en el 21 se hace mención también a esto. Y se habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra. Y la Biblia es súper enfática en esto. ¿Y por qué comienzo con esta imagen? Porque esto nos ha enseñado a tener una cultura o una mentalidad escapista. Escapémonos de la tierra porque aquí todo está mal. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar de esto en la historia de la humanidad? Ni siquiera fueron los cristianos. Fueron los filósofos platónicos, los filósofos griegos. Empezaron a hablar de que el cuerpo y lo físico es malo y lo que no es físico, lo espiritual, entre comillas, es lo bueno. Entonces tenemos que buscar esto. Y esto ha permeado tanto a la iglesia que nos ha dañado la verdadera cultura que nosotros debemos tener. Cuando Jesús empieza a hablar en su ministerio, Él no viene diciendo: el reino de los cielos se ha acercado y escapen de la tierra. No, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado y está acá, en esta tierra. Entonces, esto que estamos haciendo durante este semestre, junto con los líderes de enseñar sobre Santiago, nos va a estar enseñando cómo vivir el reino de Dios en esta tierra. No porque ya esté aquí plenamente, sino porque lo vivimos en parte esperando a que se establezca de manera plena. Y vamos a aprender también en medio de estas enseñanzas la cultura del reino de Dios, ¿sí? Una cosa es la cultura del mundo y otra cosa es la cultura del reino. Hubo una pregunta que me llamó mucho la atención recientemente. Y ustedes saben que a mí me gusta hacer muchas preguntas para que pensemos mientras yo enseño. Y la pregunta era: ¿eres un turista o un ciudadano del reino? Porque una cosa es ser turista y otra cosa es ser ciudadano de un reino, de un gobierno, de una nación. ¿Eres un turista o un ciudadano del reino? Hay personas que dicen conocer a Jesús, le conocen, entienden que Él trajo salvación, que Él murió, resucitó, pero no viven como si fueran ciudadanos del reino, sino que viven como si fueran turistas del reino. Como turistas del reino. Y ser turista a ser ciudadano es totalmente diferente. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el ciudadano del reino y la sabiduría que necesita.
Porque mientras el Señor Jesús establezca todo de manera plena, pues nuestra tarea es ir avanzando el reino poco a poco. Y para hacerlo, tenemos que adquirir sabiduría. Entonces vamos a estar yendo al libro de Santiago. Vamos a hacer primero como un resumen de lo que estuvimos viendo con José el domingo pasado. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8. ¿Listo? Bien, si alguien encuentra la página, porfa, nos puede indicar. 1365. Ok, gracias. Bien. Si alguien ya lo tiene, para que por favor lo lea. Bueno, sí, léelo desde el 2 al 8, por favor. Fe y sabiduría. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como la ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Amén, gracias Lois. Bien, entonces vamos a retomar un poco sobre lo que habíamos hablado con José. En la clase anterior, en el domingo anterior, habíamos visto que todos tenemos que enfrentar dificultades. El Señor Jesús en ningún momento, cuando enseña a sus discípulos, les dice: ustedes no van a tener dificultades ni aflicción. Les dice todo lo contrario, ¿no? Van a tener pruebas, van a tener dificultades, incluso van a sufrir persecución y algunos van a ser muertos por causa del nombre de Jesús, como ya lo hemos visto. Y creo que la pregunta sobra: ¿quién no ha tenido problemas? Aquí todos tenemos problemas. Y había algo que me llamaba un poco la atención y yo me preguntaba, bueno, pero un seguidor de Jesús tiene problemas, pero en el mundo también hay personas que tienen problemas. Entonces, ¿qué nos diferencia? Porque es diferente las pruebas de un cristiano a las pruebas de otra persona. Y en primera instancia uno diría, no son diferentes. Una persona a la que se le muere un familiar, sea seguidor de Jesús o no sea seguidor de Jesús, va a estar pasando exactamente por el mismo dolor. Una persona que está pasando por tribulación, no sé, por alguna situación económica en la que está sin trabajo, en la que está enfermo quizás, va a ser una persona que, independientemente de que sea cristiano o no, va a sufrir también. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me podría contestar? ¿Cuál es la diferencia entre sufrir pruebas siendo cristiano o no? Alexito. Bueno, los que no creen en Jesús, los problemas para ellos tienen un límite. No tienen esperanza. ¿Sí? Okay. El suicidio puede ser el suicidio, quitarse la vida, tirarse un puente o tirarse un tren o un camión, o tomar droga. Ahí se terminó. Pero los que creen en Jesucristo tienen una esperanza, aunque no lo ve la respuesta ahí mismo. Pero su corazón le dice: tenga paciencia, ya va a llegar la salvación, ya la rueda de la salvación que Dios va a llegar, llega. Okay. Aún los que no conocen también les tendrá su desoportunidad. Y ahí donde puede, lastimosamente, aún en esas circunstancias Dios les duele, pero es la única forma que pueden conocer a Dios. Ok, la diferencia que tú ves. ¿Alguien más? Yo pensaría Sí, Lois. que la diferencia es que ese sufrimiento en Dios tiene propósito. Para mí sería así como, Ok. que no es, sí, que Él no nos hace pasar como por esas cosas o por las dificultades en vano, sino
por una razón y que también nos promete que para nosotros que lo amamos y lo conocemos, pues todo va a obrar para bien. Ok. ¿Mi mamá? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y dice más adelante, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ujú. Nosotros tendremos aflicción, pero Él está ahí, Él no se murió, Él está ahí y siempre va a estar al lado nuestro Ujú. para ayudarnos a superar todo lo que se nos pasa. Ok, interesante puntos de vista. Gracias, Alex. Sor, Lois y mi mamá. Por mí, cuando estaba sin Dios, yo me desesperaba y o sea, me desesperaba, decía malas cosas, decía ya no puedo más, ya que se acabe todo, me quiero morir, no sé. Pero ya con Dios yo tengo como la tranquilidad que tengo en mis hermanos, tengo esa, o sea, ellos me dan esa paz cuando los llamo, les digo no puedo. O sea, me da como, se me quitó esa ansiedad, se me quitó todo lo malo que pensaba y Ajá. Dios me ha ayudado a tener la esperanza de que mañana va a ser mejor. Todo no puede ser malo toda la vida. Dios me da como, yo siento que me habla, leo la Biblia y Dios me da esa palabra a través de otras personas o veo otros peores que yo y yo digo, pero ¿qué digo? Si yo estoy tan bien, estoy tan feliz, Sí. o sea, ya no pienso igual que antes. El pensamiento Dios se lo cambia a uno. Ok. A través de tantas razones para vivir, tantas razones para seguir luchando, porque toda la vida no va a ser malo. Sí, Mañana sí. va a ser mejor. Ok. Dios dice eso. Bien, gracias. Bueno, Lois, dijiste un concepto, un término interesante y es la palabra propósito. Y los versos aquí del 2 al 4 nos decían que la prueba no es en vano, sino que ¿qué hace la prueba? Produce algo. Paciencia. ¿Y por qué necesitaremos paciencia? Bueno, ya vamos a ver. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. La paciencia hace otra obra. Y esa obra es que seamos perfectos. Estoy leyendo Reina Valera, dice perfectos y cabales, pero me gusta más como lo dice la PDT. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Yo no sé si ustedes han visto, perdónenme, apago aquí, creo que este es el que está haciendo ruido, bueno, dejémoslo ahí. No sé si ustedes han visto estos estados que se publican muchas veces en WhatsApp, que colocan las personas en sus estados, en redes sociales, que dice como frases motivacionales, y aprendí que el amor, cuando se ama, se da más que lo que se recibe, o cosas así raras, ¿no? O aprendí tal cosa, y uno va y mira la vida de las personas y siguen iguales, no aprendieron nada. No sé si han visto eso y uno dice, pero ¿para qué sube esos estados? A mí me ha pasado mucho y veo mucho eso, pues no con personas de la iglesia, sino con personas del mundo, precisamente. Pero hay un propósito en el tema de las pruebas, y es que nosotros, yo lo entendía también de esta manera, es que el reino de Dios se manifiesta en nosotros. El reino de Dios crece, el reino de Dios avanza. El reino de Dios, aunque no está establecido plenamente, como lo hemos dicho, está avanzando en muchos aspectos de nuestra vida, y Dios utiliza esas pruebas, como lo decía José el domingo anterior, para que nosotros seamos probados y sepamos de qué está hecho nuestro carácter, nuestro corazón. Y no tanto para que Dios diga, o las personas se burlen y digan, tu carácter es malo, tu carácter es bueno, no, es para que nosotros entendamos que nuestro carácter está siendo formado y que nuestro carácter necesita justamente ajustarse a esto que dice el versículo 4, que seamos completamente maduros y mantenernos sin defecto. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 5, 6, 7 y 8, que no podemos leer estos 4 versículos si no hemos tenido este contexto de las pruebas. Entonces, Santiago en el versículo 5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, está diciendo allí. Me gusta mucho la Reina Valera porque en la Reina Valera termina, miren cómo termina el versículo 4 antes de pasar al 5, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y empieza el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está terminando el versículo 4 diciendo, si les falta algo, pues mire,
si a alguno de ustedes le falta algo, en este caso sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirla a Dios. ¿Y cómo nos la da Dios? Ahí dice, de forma abundante y sin reproche. Entonces, ¿por qué Santiago está diciendo esto en este momento? Santiago nos acaba de decir, bueno, estén alegres cuando estén en problemas, porque eso genera paciencia. Y cualquier humano, digamos, los cristianos a veces somos locos porque decimos, cualquier ser humano con 2 dedos de frente, pasando por una situación difícil, diría, pero ¿cómo me voy a alegrar? ¿Cómo voy a estar alegre en medio del caos? ¿Cómo voy a estar alegre en medio de una enfermedad que me tiene en la cama? Y el asunto es que la sabiduría no es tanto para llenarme de sabiduría como tal, para decir, hey, tengo sabiduría, sino que la sabiduría es para que nosotros entendamos el propósito de la prueba y cómo esa prueba está haciendo que mi carácter cambie, cómo esa prueba está haciendo que el reino de Dios crezca en mi salud o en mis finanzas o en mis relaciones. Y lo vamos a empezar a ver a través de 3 ángulos o 3 puntos principales que tienen estos 4 versículos, perdón. Entonces, lo que Santiago básicamente nos está diciendo es, si no entiendes por qué te está pasando algo, pues pídele a Dios que te dé las instrucciones, que te diga por qué está sucediendo eso. Y aquí es donde nos diferenciamos de las personas que no conocen de Dios. Las personas que no conocen de Dios creen saber que la prueba les enseña algo, pero realmente no están aprendiendo porque su carácter sigue siendo el mismo. Hay personas que han pasado por situaciones difíciles y su temperamento, sus palabras, sus actitudes no cambian en lo absoluto. Pero la diferencia también radical en nosotros los cristianos es que esto nos va cambiando poco a poco. Entonces, quiero que veamos 3 ángulos, como les dije, o 3 puntos de vista principales. Y el primero de ellos es la naturaleza de Dios. Y lo que voy a preguntar, la respuesta es un no contundente. Y es, ¿Dios es tacaño? Dios no es tacaño, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que no es tacaño? ¿Qué nos dice ahí en el versículo 5? Da todo con agrado. Bueno, es que estoy metiéndome entre Reina Valera y PDT. Gracias, Laurita. Dice en la Reina Valera, ¿y Él nos dará de qué forma? Abundantemente y sin reproche. Yo alguna vez escuché la historia de un señor que era tan tacaño, era demasiado tacaño este señor. Y una noche se estaba soñando que estaba almorzando y se despertó para no pagar el almuerzo. O sea, hay gente que es muy tacaña e incluso para que suelten algo es una rogadera día y noche ahí y no sueltan nada. O también pasa como una persona, bueno, no voy a decir nombres y ustedes dirán, pero digan nombres, no voy a decir nombres, pero pasó hace mucho tiempo, fue un familiar que nos invitó a tomar onces y nosotros fuimos muy contentos porque era muy raro que él alguna vez lo invitara a uno a tomar algo. Fuimos a la cafetería, nos sentamos en la cafetería, ordenamos cada uno como su chocolate, sus galletas, no recuerdo qué pedimos, y estábamos súper seguros que él iba a pagar. Y cuando llegan y nos traen la cuenta, él saca la billetera, empieza a mirar la cuenta, empieza a mirar la billetera, y pensaba y se quedaba en silencio, y le dice a la esposa, mejor ¿por qué no paga usted? Y menos mal la esposa traía dinero y ya sabía, y nos salvó de esa situación un poco incómoda, pero esa es la realidad de muchas personas, pero no es la realidad de Dios. Dios no es tacaño. Si Dios fuese tacaño, bueno, no sé qué sería de nosotros. Entonces, un primer ángulo, un primer punto importante acá es que Dios no es tacaño. Dios nos va a dar de manera abundante y sin reproche. ¿Qué es reproche? ¿A qué suena esa palabra? Sin juzgar. ¿Sin qué, Lauris? Sin condición, sin renegar. A veces creo que nos pasa, ¿no? Yo le presto, pero gásteselo bien, ¿no? O yo le presto, pero ¿cuándo me va a devolver? Sin sacarlo en cara también. Entonces, a diferencia de nosotros, a diferencia de mí, creo que todos tenemos una pequeña partecita de pronto de ser reprochadores, pero Dios no nos va a echar en cara que pues siempre estemos pidiendo lo mismo, que en este caso es sabiduría. Yo no sé si, José, mencionaste en la enseñanza anterior que este libro de Santiago escribe este libro
basándose mucho del Sermón del Monte, de lo que Jesús dijo. Pero por otro lado se basa mucho del libro de Proverbios. ¿Recuerdan cómo empieza el libro de Proverbios? Bueno, mentiras, uno de los libros, de los versículos más emblemáticos de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová, el temor a Dios. Cuando nosotros pedimos sabiduría debemos entender que si pedimos sabiduría no es algo que nos va a llegar así como florecitas que caen del cielo y nos va a llenar y nos va a iluminar y ya tenemos sabiduría. Esto implica varias cosas que las vamos a ver ahorita. El pedirle sabiduría a Dios es tener la disposición de que nosotros vamos a actuar en temor a Dios, que nosotros vamos a tener en cuenta a Dios para lo que sea que vayamos a hacer. Y como les digo, vamos a mirar esto un poquito más adelante en la siguiente parte de esta enseñanza. Ya vemos una primera parte y es que Dios es generoso, no es tacaño, nos da todo sin reproche, de forma abundante y con agrado. Un segundo punto tiene que ver con nuestra condición. Y esta condición humana se refleja a partir del versículo 6, se manifiesta a partir del versículo 6. Dice que debemos pedirle a Dios ¿cómo? Con fe y sin dudar. Con fe y sin dudar. ¿Qué es la fe? Eso ya lo hemos visto también mucho y casi que sabemos de memoria algún versículo por ahí, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por muchos años yo he entendido la fe como algo que se entiende. Pero la fe, si la traducimos realmente y somos realmente serios en traducir la palabra fe desde su contexto original, la palabra fe es una vida de fidelidad a Dios. O sea, no es algo que está solo en el conocimiento, es algo que se practica día a día. Entonces cuando se nos dice, pero el que pida debe pedirle a Dios con fe, es claro, entendiendo algo, pero también actuando en consecuencia. Yo no puedo ser como el ladrón que pide a Dios por libertad y Dios obra y le da libertad rompiendo las puertas, quitando las puertas de la cárcel y quedarse ahí sentado. ¿Qué tiene que hacer el preso o el condenado para hacer efectiva esa libertad? ¿Qué debe hacer? Salir, dar un paso y pasar la puerta y salir de la cárcel, porque si él sigue sentado aun cuando la puerta está ya colocada, pues va a seguir siendo un prisionero. Entonces cuando se dice deben pedirle a Dios con fe, claro, es entendiendo que Dios lo puede hacer, que Dios lo va a hacer, pero también es actuando, porque pasa como mi papá cuenta mucho esta historia y es de un hombre que llegó al cielo y le dice, murió después de una inundación y le dice a Dios, Dios, pero tú ¿por qué no me salvaste? Yo te rogué y te rogué en el techo de esa casa, salvándome de la inundación, te pedí que me salvaras. ¿Y por qué no me salvaste? Y Dios le dice, pero es que usted es descarado. Le envié una lancha y usted no la quiso aceptar porque dijo que Dios lo iba a salvar. Le envié un helicóptero y usted tampoco lo quiso aceptar porque dijo que Dios lo iba a salvar. Entonces a veces estamos esperando prácticamente que Dios nos mueva cada músculo y nos lleve a actuar, cuando las cosas no son así. Dios coloca y provee de su gracia, coloca y nos provee a nosotros también de sabiduría, pero nosotros también tenemos que colocar de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde. Porque de pronto podemos caer en un extremo de pensar que somos autómatas y que Dios tiene que hacer todo, que yo soy solo un robot que Dios hace funcionar. Y yo no soy un robot, porque Génesis me dice que yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en segundo lugar, vemos este primer versículo dentro de este segundo punto. Vemos que tenemos que pedir con fe, sin dudar y actuando también. Y nos dice en la parte segunda del verso 6, que el que duda es ¿cómo? Como la ola del mar. ¿Quién ha estado en el mar acá? Creo que una gran mayoría, ¿no? Y los que no han estado, bueno, al menos lo han visto en televisión, ¿no? Oremos para que Dios les permita ir algún día al mar. Qué chévere sería un paseo de toda la iglesia al mar, ¿me imaginas? Eso sería interesante. Y suena loco, pero bueno, Dios si lo quiere hacer, lo va a hacer. Un campamento en el mar, dice Sor. Pero todos estamos relacionados con lo que es una ola, ¿no? ¿Cómo es una ola? Va y viene. Para un lado y para otro, ¿cierto? ¿Y alguna vez has visto
de dónde vienen las olas, Mafe? ¿Has visto en dónde se originan, dónde nacen? ¿Cierto que no? Pareciera que fuera Ni los que hemos ido al mar. Ni los que hemos ido al mar vemos qué es lo que la origina. Pues sabemos que están los vientos, pero no hay un punto en el que digamos, aquí se formó una ola. Simplemente va surgiendo de un momento a otro. Y una ola, este es un concepto interesante que utiliza Santiago para hablarnos acá, porque ¿cuáles son las características de una ola? Va y viene, ya lo dijeron, sí, por ahí varios. Es inestable. En cualquier momento está bien arriba y después Está arriba, está abajo. Las olas dependen de los vientos, dependen del clima, porque si llueve el mar se agita, dependen también de la topografía que hay debajo. Hay olas, bueno, yo no sabía esto, hay un sitio en Portugal en el que se hacen olas de más de 30 metros y les encanta mucho a los surfistas porque tienen minutos y minutos surfeando una ola. Y lo que causa estas olas es una depresión grandísima, un hueco grandísimo que hay en la superficie del mar. Y esto hace que las olas crezcan mucho más y choquen contra las rocas. Pero realmente una ola depende de muchos factores. Y qué triste es el cristiano que si un día se despertó de mal genio, pues actúa en mal genio. Si un día se dio cuenta que le van a subir o le van a bajar el sueldo, si le van a bajar el sueldo, se pone triste. Si le van a subir el sueldo, mejor dicho, bota la casa por la ventana y hace parranda y mejor dicho. O a veces también tenemos personas que influencian en nosotros para llevarnos a actuar de una manera que no debemos. Qué triste un cristiano que se deja llevar por todas las situaciones que existen en la vida y terminan siendo como una ola, que se deja arrastrar para acá y se deja arrastrar para allá. No es en vano que Santiago utilice este concepto de la ola, que coloque esta imagen de la ola para hablarnos de esto. Porque relaciona la ola que surge de cualquier lugar y se mueve de cualquier forma con aquellos que dudan. Y aquí quiero conectar esto un poquito con lo que hablábamos al comienzo. Nuestra esperanza como cristianos, como seguidores de Jesús, no es que vamos a ir al cielo a convertirnos en angelitos con arpas que tocan todo el día el arpa. No, nuestra esperanza como cristianos es que vamos a habitar nuevamente en esta tierra, pero ya no va a haber corrupción, ya no va a haber muerte, enfermedad, dolor, no va a existir nada de eso. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Esa prueba, en lugar de moverte como una ola, debe llevarte a entender que está formando tu carácter para que ese reino de Dios de manera anticipada se haga presente en tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando nosotros no dudamos de que realmente Dios va a hacer esto, es cuando estamos firmes ya no como una ola, sino como un faro. Al faro lo chocan las olas, la inestabilidad lo choca todo el tiempo. ¿Y el faro se cae? No, a menos de que no esté cimentado en la roca, ¿no? Pero el faro se cae. Pero como está cimentado en la roca, pueden chocar olas fuertes todo el tiempo y no se va a caer. Entonces, en segundo lugar, o una segunda parte de este punto, de este segundo punto, es que la persona que se comporta como una ola no sabe lo que quiere y por lo tanto no sabe esperar nada. Tremendo, ¿no? Así lo está traduciendo la PDT. Tú lo tienes en ese versículo 7 en Reina Valera. Laurita, ¿nos lo lees, por favor? Yo lo tengo. 7. Bueno, léelo. Dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Exacto. Sí, Reina Valera, perdón. Entonces, no sabe lo que quiere. Perdón, no... Vuélvelo a leer, por favor, me perdí. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ok, sí. Si nosotros... Si queremos hablar de este versículo en términos prácticos al día de hoy, que lo podamos entender, si tú piensas que tu seguridad y tu crecimiento va a venir de tu trabajo, o tu estabilidad va a venir de tu salud, o tu estabilidad viene de no sé, del dinero, de lo que tú quieras colocar ahí, si tú, es que se trata de esto, supongamos que aquí hay una línea y yo tengo un pie colocado en depender y confiar en las cosas del mundo, pero por este otro lado, tengo mi fe y mi confianza colocada en Dios. Si yo soy una persona como la que estoy representando en este momento, en algunas ocasiones voy a pensar que todo proviene de la seguridad que me dan las cosas que no son Dios. Y en otras ocasiones voy a pensar que es Dios. Pero ¿esto a qué me lleva? Esto me va a llevar a que muchas veces
yo voy a actuar como dice este versículo 7. Voy a actuar algunas veces creyendo y dudando, creyendo por un lado que Dios lo va a hacer, pero también dudando. A veces las cosas del mundo nos llevan a dudar de Dios. Yo hablo a veces con personas y yo les digo, sobre todo con los muchachos de jóvenes adultos, y les digo, a veces construimos cosas porque estamos construyendo una vida. La edad de los 21 en adelante hasta los 30 es una edad en la que pues queremos construir cosas, queremos tener un buen trabajo, lograr tener una casa, estudios, pero no pensemos que esas cosas son las que van a determinar nuestra vida. Esas cosas no son las que nos van a dar seguridad. ¿O cuántos no sabemos de taxistas que tienen un pregrado, 2 maestrías, un doctorado y están trabajando como taxistas? O hay personas que incluso ponen su confianza en cosas que no son Dios, como el diezmo, y esto va a sonar un poco extraño para algunos, pero hay personas que creen que la bendición proviene de dar el diezmo, y nuestra bendición no proviene de dar el diezmo. Y les cuento mi experiencia personal. Las épocas de mi vida en las que yo menos he dado diezmo o mis ofrendas, han sido las épocas en las que mejor me ha ido. Y eso desmiente totalmente la idea de muchos de que dar el diezmo es lo que trae la bendición. No, el que trae la bendición no es el diezmo, el que trae la bendición es el Señor del diezmo. Y si Él te quiere bendecir estando en un país como Venezuela en su peor momento, lo va a hacer. Y si Él te quiere bendecir en un país en el que si te quiere colocar abajo en un país en el que todo está mal, también lo va a hacer, porque Él es soberano y Él es digno. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el autor, porque en Reina Valera dice por ahí el doble ánimo, ¿no? Hay una parte en el versículo 8, dice, habla de esta persona como la persona de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Es esa persona que hoy confío en Dios y vengo a la iglesia porque pasó algo, soy como la ola, sucedió algún problema y vengo a buscar de Dios. Pero mañana ya estoy bien, tengo todo, me olvido de Dios y ahora confío en mi dinero o ahora confío en los negocios que yo tengo. A estas personas la Biblia los determina como hombres de doble ánimo. Lauris. Es que quiero decir también algo y es, digamos, en lo del bien, con qué corazón realmente estoy dando la ofrenda. Sí. Si es para que me dé más o si realmente yo estoy reconociendo lo que él ha hecho por mí. Entonces es como tener claro eso cuando yo le hago o pido una oración también, qué corazón tengo para eso, igual cuando doy una ofrenda, con qué corazón estoy haciendo, si realmente estoy haciendo con un corazón agradecido, queriendo devolver de lo mucho que él me ha dado un poco, o qué intención yo tengo, si es para que algo de mi diezmo, pero que él me dé más. Entonces sí debe ser revisado con qué intención yo hago eso de la ofrenda. Y fíjate que la sabiduría de la que se habla acá muchas veces nos habla de eso. La sabiduría del mundo te dice causa y efecto, da el diezmo y recibirás bendición. Pero este tipo de sabiduría del mundo no te va a aportar nada cuando estés pasando por una prueba financiera, por ejemplo, porque vas a seguir dando y vas a seguir dando y no es el resultado de Dios. La sabiduría que requerimos para este tipo de situación es una sabiduría que nos enseña a entender por qué estamos pasando por esa situación, qué cosas está formando Dios en mi carácter a partir de esa situación que estoy pasando. Fíjense que es una sabiduría diferente. Es más, quería incluso comenzar esta enseñanza hablando de la sabiduría del mundo versus la sabiduría del reino. La sabiduría del mundo es más como la astucia de yo hago algo para ganar algo mejor, ¿sí? Y sucede en todo. Sucede, por ejemplo, en las relaciones. Y somos súper egoístas en las relaciones, no sé si se han dado cuenta. Yo me meto con una persona para obtener cosas de ella, para que me haga sentir bonito, para que me haga sentir de tal manera. Eso ni siquiera es bíblico. El verdadero amor es, yo me meto en una relación para ver yo qué aporto, yo en qué beneficio a esta persona. Pero eso es como la sabiduría del mundo. Entonces, la sabiduría del mundo tiene que ver mucho con esa astucia de ¿qué hago yo? ¿Qué recibo? ¿Cuánto diezmo doy? ¿Cuánto recibo? Y no es de esa manera que funciona. La sabiduría del reino es totalmente diferente, como lo decía ahorita mi papá. Son los valores del antirreino. Entonces, en este caso,
y ese tema está chévere, Lauris, para de pronto hablarlo los martes, los que quieran venir con sus preguntas locas los días martes, eso se puede hablar también. Pero esto nos lleva como al tercer aspecto, ¿sí, Oscar? Yo quería decir algo ahí. Dale. Que ahorita que te estabas hablando de la fe, me pareció, o sea, venía a mi mente como un versículo y es que cuando, por ejemplo, Pedro estaba con Jesús en la barca y, bueno, en la barca, en otro lugar que estaban pescando y Pedro ya había echado la red muchas veces, ¿no? Okay. Y él ya había comprobado que no había peces, o sea, él ya sabía que ahí no había peces, pero Jesús le dice, tira la red acá, o sea, le dice, tira la red acá, ¿no? Fue lo que Jesús le dio la orden, y Pedro le dijo, no, pues Señor, no, yo he echado la red y sé que no hay peces, pero en tu nombre le voy a echar la red, ¿sí? Y cuando echó la red, pues la palabra que no podía, digamos, ya después ni siquiera subirla porque había mucho pesado. O sea, Pedro ya sabía que no había peces, pero él tuvo, o sea, él tuvo fe en lo que decías de la acción, y lo hizo. Fue por la palabra que Jesús le dijo, tira la red, ¿sí? Entonces él tuvo fe, fue en lo que Jesús le había dicho. Entonces eso es importante también que nosotros como iglesia lo entendamos. O sea, la fe es lo que es en la palabra de Dios, no en algo que nosotros creemos, sino es en lo que Jesús ya nos enseñó y nos dijo. Y bueno, la otra parte que decía que no dudar, pues también es como cuando Jesús le dice a Pedro, pues camina, ¿no? Ven y camina, lo que está también en la barca, y Pedro empieza a caminar, ¿no? Y Pedro le cree a Jesús, porque todo el mundo sabe que nadie puede caminar por el agua, eso es imposible. Pero Jesús dijo, ven, camina. Y Pedro le creyó a Jesús que podía caminar. Hasta cierto punto que él dudó. De lo que Jesús le había dicho que podía caminar. Y ahí fue cuando se empezó como a hundir, ¿no? Entonces, eso digo que la fe no es creer en lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha dicho. Sí, y como tú lo dices, siempre va acompañado de acción. Porque esto es, digamos, el tercer componente de esto que estamos observando hoy en estos versículos, y es que precisamente la fe no es como un sentimiento místico. Hay personas que vienen a la iglesia porque quieren aumentar su fe y lo relacionan con un sentimiento allá de quizás como de santidad, como de sentirse casi levitando, pero va mucho de la mano con eso y también está acompañado con actuar. No es solamente un sentimiento místico allá, sino también es como una decisión en la que confío en Dios, no solamente intelectualmente, sino físicamente. Y por eso es que se habla por allá en el libro de Hebreos como de ese museo de la fe, y habla de los grandes hombres que tuvieron fe, como Abraham, que creyó por fe y tenía su fe firme en Dios, pero ¿qué hizo también? Obedeció y actuó llevando a su hijo ante el altar para sacrificarlo. Y así nos narran muchas otras personas. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros no debemos estar dentro de un cristianismo pasivo tampoco. Nuestro llamado como cristianos es actuar, a creer en Dios y lo que Dios nos dice y caminar en eso. Pero en este caso específico, en las pruebas que estamos pasando, siempre pensemos lo siguiente, hermanos. Nosotros pasamos por esas pruebas para que nuestro carácter sea formado, porque Dios quiere quitar de pronto de nuestras vidas el mal genio, el mal carácter, el chisme, cantidad de cosas que podríamos mencionar, una lista aquí larga. Entonces, la invitación para todos nosotros es a que pensemos en estas cosas, que pensemos en que no es algo pasivo, sino que pensemos en que es algo activo. Y hay algo con lo que quiero cerrar, y es que a este año, al 2026, los que sobrevivimos a la pandemia, nos hemos dado cuenta que después de pandemia han venido una cantidad de cambios a nuestro alrededor. Ahorita a mí en lo personal, y lo digo por experiencia que lo hago todo el tiempo, me preocupa, bueno, en primer lugar las redes, que eso ha hecho mucho daño, las redes sociales. También ahorita el tema de la inteligencia artificial. Esto es algo con lo que la iglesia cristiana tiene que empezar a lidiar ya mismo. Porque la sabiduría, ¿de dónde se está adquiriendo? De una inteligencia artificial que todo el tiempo te dice, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Y es muy complicado porque es mucho más fácil. Estamos cuidando unas plantas allí donde nos estamos quedando, donde William y Ángela, y a veces consultamos en las diferentes inteligencias artificiales y consultamos qué es lo mejor para que esta planta no se muera.
Entonces nos dice la respuesta, riégala a tal hora, colócale estos sustratos, tal y tal cosa. Y digamos que esto es algo normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un joven que está pasando por depresión empieza a consultarle a estas inteligencias? Esta es una sabiduría fácil al alcance de la mano de la persona, pero no es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría que son pañitos de agua tibia para decirte, sí, mira, tú estás mal, estás muy terrible, haz esto y haz esto. Pero la persona que hace eso no va a saber por qué está pasando por esa situación, no va a saber qué está formando Dios en su vida. Y peor aún, se está perdiendo de ver cómo Dios está trayendo el reino de Dios a su vida. Sí, se está perdiendo de ver cómo Jesús está creciendo en él y cómo está empezando a dar frutos. Entonces, hoy en este tiempo, en el 2026, y más con todo lo que hay, tenemos algo, este es un término que se ha empezado a acuñar, y es el término de infoxicación, no intoxicación, sino infoxicación. ¿Por qué info? De la información que obtienes en TikTok, en Instagram, en las inteligencias artificiales, te saturas de tantas cosas que el Espíritu de Dios ni siquiera puede orar en tu mente para explicarte y enseñarte desde la sabiduría qué es lo que está sucediendo. No te está llevando tampoco a esa parte de ser activo en tu deber dentro de tu proceso como seguidor de Jesús. Entonces, incluso ahí está el tema de los algoritmos. Creo que para todos nosotros eso ya es familiar, ¿no? Entonces, si tú te metes a la red social que quieras y ves 5 videos de autos de Fórmula 1, el algoritmo va a entender que eso te va a gustar y te va a empezar a lanzar todos los nuevos videos relacionados con Fórmula 1. Si tú ves algoritmos de telenovelas, todo lo que te va a empezar a aparecer son telenovelas. Entonces, pareciera que esas mismas redes sociales deciden por ti. Te dicen, bueno, sigue mirando esto, te proporciono más, te proporciono más, te proporciono más, y te están diciendo, esto es lo que tienes que decidir, esta es la forma en la que tienes que pensar. Yo pienso, por ejemplo, en los chicos que ven mucho series de narcos, pues esa es la forma en que ven la vida. Una solución sabia, entre comillas, a sus problemas va a provenir de pensar de esa manera. Entonces, ¿qué haga? Empiece a vender drogas, alguna cosa por el estilo, y es algo que realmente está haciendo mucho daño. Entonces, cuando nosotros pedimos por sabiduría, tenemos que tener en primer lugar en cuenta que esa sabiduría empieza en el temor de Jehová, empieza en el temor de Dios. Y en segundo lugar, cuando empiezo a entender eso, empiezo a recobrar una autonomía espiritual, porque la autonomía de tus decisiones muchas veces está basada en likes, o está basada en que las personas vean los estados que pusiste. ¿Y qué terminamos siendo? Como una ola de mar que va de aquí para allá y que se mueve pues por la última tendencia que hay en la red que tú quieras o en donde tú estés metido. Entonces, podemos concluir de esta manera, y es que necesitamos la sabiduría en todo tiempo, porque ninguno puede actuar de una manera correcta si no tiene la sabiduría correcta. Y la sabiduría correcta, adecuada para nuestras vidas, solamente viene de Dios. Entonces, esos problemas que tenemos, versículos 2 al 4, son difíciles, pero Dios sabe que tenemos esos problemas y ha provisto una gran bodega, una gran cantidad de sabiduría para que nosotros accedamos a ella. Entonces, vuelvo y repito, no pensemos que cuando pidamos sabiduría a Dios nos va a iluminar así de una forma supernatural. No, Él va a llevar nuestro corazón a querer hacer las cosas que el mismo Señor Jesús haría. Y eso es algo importante y mucho más para nosotros en este tiempo.